hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Y está inspirado, está basado, está fundamentado en un versículo que quizá muchos de nosotros hayamos escuchado por años, que quizá algunos no sepamos de memoria, que es Proverbios 4:23, que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Bueno, se los presento acá en la Nueva Traducción Viviente, que dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Bueno, detrás de este versículo encontramos que a Dios le importa lo que haces, pero sobre todo le importa por qué lo haces. La razón detrás de la acción está en el corazón. La motivación interna, esa es invisible, pero la vemos a través de la conducta. El asunto es que como eso lo sabemos, de pronto podemos hacer un poco de trampa, y es modificar algunas conductas para aparentar lo que no se es, lo que no se tiene. Hace algunos días escuché en redes sociales no sé si es una historia real o simplemente una ilustración, pero me parece que nos ayuda a entender el punto. Y es el de una chica, miembro perteneciente a una iglesia muy grande, muy avivada, que le manda un mensaje de texto al pastor y le dice: pastor, yo quiero cantar, yo quiero cantar al Señor. Bueno, en aquellos días, estamos hablando de que eso pasó hace más de 100 años, ese mensaje de texto pues no se mandaba a través del WhatsApp. No, había que hacer una carta y luego ponerla en el correo y mandar, y ella decide utilizar esa estrategia, y el pastor recibe la carta, la lee, pero no la responde. Ella, extrañada, a la siguiente semana hace otra carta, la envía y ocurre lo mismo, no hay respuesta. Tercera semana consecutiva, ella vuelve a hacer la carta con la misma petición: pastor, yo quiero cantarle al Señor. No hay respuesta, y la cuarta semana ella vuelve a hacer lo mismo, hasta que queda extrañada. ¿Qué está pasando? Y decide abordar al pastor una vez que termina el servicio. Pastor, le he estado enviando cartas 4 semanas consecutivas. No sé si usted la ha recibido. Sí las vi. ¿Quieres cantarle al Señor, verdad? Sí, pastor, con todo el corazón. Muy bien, mira, ven para acá, canta al Señor. ¿Ahorita? Sí. No, pero ¿cómo ahorita? ¿Cuál es el problema? Pregunta el pastor, y ella dice: pues que ya terminó el servicio y pues ya todo el mundo se fue. Pero tú me dijiste que le querías cantar al Señor, ¿no es así? El Señor aquí está, canta. No sé si esto fue real o simplemente es una alegoría que nos muestra que muchas veces detrás de acciones aparentemente piadosas hay una intención de ser vistos y de ser escuchados, y quizá de ser aplaudidos por otros. A veces las intenciones ni siquiera son tan buenas, pueden llegar a ser incluso perversas. ¿Qué es lo que hay en el fondo de tu corazón y del mío? A veces situaciones extremas nos llevan a descubrir que no cosas muy buenas. Y les cuento que esta sí es una historia de la vida real. Este es un pastor norteamericano misionero. Vive en el sur de nuestro continente, en una de las ciudades más grandes y más peligrosas de Colombia. Aborda un taxi, él junto con otro misionero, también norteamericano, y una mujer. Ya no recuerdo si es esposa de él o es esposa del otro. Van 2 hombres y una mujer norteamericanos en este taxi. Y de pronto se dan cuenta que el taxista toma una ruta distinta a la que ellos conocen. Ellos son extranjeros, pero han vivido tiempo ahí, conocen la ciudad. Y entonces se comienzan ellos a comunicar en su lengua materna, en el inglés. Dice: oye, ¿tú conoces esta ruta? No.
¿por dónde nos trae este hombre? No sé. De pronto se dan cuenta que un carro los va siguiendo y otro carro se les pone adelante y dice, nos van a emboscar, nos van a agarrar. ¿Qué van a hacer con nosotros? Quizá nos van a robar, quizá nos van a secuestrar. Entonces, este hombre, este pastor que después difunde esto a través de un libro que ahorita mencionaré, le dice al que va atrás, ¿sabes qué? Evidentemente van a hacernos algo. Sácate el cinturón y pásaselo por el cuello al taxista. Jálalo tan fuerte como puedas para llevar al hombre al asiento de atrás donde van ustedes. Yo me paso al lugar del conductor y al hombre no lo sueltes hasta que lo mates. Y ellos se están poniendo de acuerdo en inglés, asumiendo que el otro no los entiende, un colombiano, un hispano. Y así es, todo parece indicar que el hombre va tranquilo de la vida manejando, mientras los otros van planeando cómo matarlo. Y entonces están a punto de lanzarse, está esperando el de atrás, la señal del de adelante, cuando el taxista da una vuelta inesperada y se detiene exactamente en el lugar de destino. El carro de adelante, el carro de atrás se van, y en ese momento ellos se dan cuenta que el novelón lo traían en su mente, una ruta que ellos no conocían. Se detienen y entonces voltea el pastor y le dice al hombre, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto le paga? Y este hombre, llamado Larry Hosh, publica en su libro Libre al Fin que ese día descubre que en su corazón había un asesino. Si este se tarda 15 segundos más en pararnos ahí, lo matamos. Yo no sabía, si ese día alguien me hubiera dicho que si yo era capaz de matar a alguien, hubiera dicho contundentemente que no, que nunca, bajo ninguna circunstancia. Pero la situación y la presión en ella reveló lo que había en el fondo de mi corazón. Soy un asesino en potencia. Y esto lo lleva a una situación que después publica él en este libro, muy vasta. Dice Proverbios capítulo número 23, versículo 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así como piensa el hombre en su corazón, así es. Lo que está en lo profundo de tu corazón, y no solo lo que vemos, no solo lo que aparentas, no solo lo que hacemos y aparentamos, es lo que somos. De hecho, puede haber una contradicción total entre lo que vemos y entre lo que somos. ¿Qué revela o qué nos puede ayudar a ti y a mí a entender qué es lo que hay en nuestro corazón? Aquí voy a poner simplemente algunos de los muchos ejemplos. Una de estas cosas son las posesiones, las cosas que tenemos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nosotros, evidentemente, ponemos el corazón en aquellas cosas que consideramos que valen, que son valiosas. Pueden ser tangibles, pueden ser intangibles. La cuestión es que se nota, que se ve. La Biblia nos dice que somos administradores. A lo largo de nuestra vida, nacemos sin nada, nos iremos con nada, y sin embargo en el ínter nosotros vamos a poseer muchas cosas. Aún el que menos, van a ser muchas, y de esas vamos a dar cuentas. Dios busca en nosotros administradores, y administradores en los que pueda Él poner su confianza. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado de que esas posesiones que debemos de cuidar y que debemos de administrar no terminen poseyéndonos a nosotros. La Biblia nos cuenta de un hombre en el Evangelio de Lucas conocido como el joven rico. Un joven que tenía muchas posesiones y que además era un chico muy piadoso. Era alguien que buscaba a Dios. Cuando se entera de que está Jesús en su pueblo, lo busca y le hace la pregunta existencial por excelencia: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: fácil, guarda los mandamientos.
Y el muchacho le dice, los he guardado todos desde mi juventud. Y entonces hay un diálogo a partir de ese momento brutalmente interesante. Jesús le dice, bueno, contigo no tenemos ningún problema entonces. Solo te falta una cosa. Una. ¿Qué es una? Una es como ninguna, ¿a poco no? Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Y sígueme. Y el muchacho en ese momento, me gusta decir que si hubiera sido carro, se desviela. Dice la escritura, es que tenía muchas posesiones y se puso triste su corazón. Y en ese momento, el que había buscado a Jesús con la pregunta existencial por excelencia, decide dar la vuelta y retirarse. No sabemos si luego vuelve, no sabemos si vende las posesiones, no sabemos más. Ojalá que lo haya hecho. Pero Jesús le pide a él que no le pide a otros. ¿Por qué? Porque Jesús conoce los corazones. Y sabía que este muchacho, del que dice la Biblia, que se pone triste porque tenía muchas posesiones, en realidad las posesiones lo tenían a él. ¿Dónde están nuestros mayores intereses? De pronto puede ser en algo tan pequeño como un aparato. No hace mucho me ocurrió algo. Resulta que estaba de viaje, llego a un país y apenas estamos aterrizando, viaje largo, a veces está uno desorientado, yo normalmente lo estoy, aunque el viaje sea corto, imagínate en el largo. Total que agarro mis chivas y me bajo, salgo del avión, estoy casi a punto de llegar a lo que vienen siendo las instalaciones del aeropuerto, voy por el túnel, cuando de pronto empiezo a buscar mi celular y nada, y lo busco arriba y lo busco abajo y lo busco y no lo encuentro. Y entonces dije, bueno, a lo mejor lo puse en el maletín, traía conmigo un maletín. Lo busco y no está. Una bolsa, otra bolsa, y entonces el nivel de pánico empieza tuc, 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 ya te imaginarás. Y entonces yo siempre digo, si buscas las cosas y no las encuentras donde se supone que deben de estar, pues búscalas donde se supone que no, ¿verdad? No están ahí, búscalas en otro lado. Yo traía otra maleta aparte, entonces dije, pues si no están en la chica, estarán en la grande. Era ilógico, era irracional, pero dije, en una de esas, ahí lo puse. Y aquí está el asunto, toda la gente bajando del avión, muchísima gente, un filón bárbaro, yo me hago a un lado, la maleta en el suelo, yo hincado ahí, con la maleta abierta buscando el celular, hasta que me doy cuenta y concluyo que el celular no lo traigo conmigo. Y entonces en ese momento cierro mis chivas y me regreso, ahí voy contraflujo, pasando por toda la gente, y hago algo que no se debe de hacer, que es volver al avión. Pero iba yo tan desesperado que me metí como Pedro por su casa. Y entonces me voy rumbo, y entonces me dice una de las señoritas, mal inglés el de ella, mal inglés el mío, era un desastre aquello. Y le digo, mi celular, allá lo dejé. Después descubrí que no me entendió, porque luego me volvió a preguntar y ya como que, ok. Pero en ese momento me dejó pasar. Llego hasta el asiento donde había estado, anda, vete de celular. Entonces dije, yo me acuerdo que lo dejé aquí. Dije, pues se fue para abajo, se cayó. Entonces llega un momento que estoy yo literalmente tirado en el suelo del avión, así tratando de encontrar, y digo, no, se lo llevaron. Ahí tú dices, fácil, márquenle y suena el teléfono. Mi celular es mudo. Mi celular no hace el menor ruido. Apenas que hace un ruido, cállese, lo callo, ¿no? Hace ruido. Lo tengo enmudecido. Mi trabajo tiene mucho que ver con hablar, y entonces para que no me fastidie, mi teléfono no hace ningún ruido, nada, no, nada de nada. Entonces dije, esto es un desastre. Y llega un momento en el que estaba yo totalmente en shock. Para ese momento ya se habían acercado unas personas conmigo, les explico, le llaman a otro, le digo, ¿cuál es el protocolo para buscar? Había como 8 personas de la tripulación ayudándome en ese momento. Cuando de pronto llevo mi mano a mi pecho, como para sentir cómo estaba el palpitar de mi corazón, y sentí algo duro. Dije, ¿será que se está parando esto? Aquí lo traía, nunca me lo pongo ahí, pues ese día lo hice.
qué pena. No, ya era un show aquello, ¿no? Entonces dije, la tentación era mucha de decir, oh, mira, aquí está, ¿verdad? Entonces, no, con toda la pena del mundo les dije, discúlpenme, por favor, aquí lo traigo. Y ya total que les ofrecí una disculpa, dije, como que ya no me van a entender, vámonos. Pero ese día, les voy a decir una cosa, yo estaba como loco buscando ese aparato, que es un aparato con el que a la fecha tengo más de 5 años. Y tú dices, ¿cómo a alguien le va a durar 5 años su celular? Está súper viejo, en realidad. Y aquí abro un paréntesis. Yo cambié de marca, de compañía telefónica. Tuve que resetear mi teléfono de origen. No es la típica reseteada que te hacen en la compañía, sino que me tuvieron que quitar todo el sistema operativo y me pusieron un sistema operativo de la misma marca que Samsung, pero uno que se desarrolló en Brasil. Todos los teléfonos me duraban 2 años, hasta que hice esto, y este teléfono tiene 5 años a la fecha, van casi 6, y funciona como nuevo. ¿Ya? Y esto es, bueno, simplemente abro el paréntesis de que hay una programación para que tu teléfono deje de funcionar a los 2 años, 2 años y medio, cuando tu teléfono pudiera durar mucho más tiempo. Bueno, cierro el paréntesis. El asunto es que no me puse así ni cuando el teléfono era nuevo. ¿Dónde estaba mi corazón en ese momento? En la información que yo traía. Yo estaba fuera del país. Todo mi itinerario, todos los vuelos que seguían, todo lo que dependía de mi trabajo lo traía en el teléfono. Entré en pánico. Y ahí aprendí que no podía depender tanto de un aparato que igualito se me podía inclusive echar a perder. Al siguiente viaje hice algo que tenía años sin hacer, que era imprimir. Y llevaba mi itinerario impreso. ¿Y dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? De pronto podemos estar haciendo cosas que aparentemente son muy buenas, hasta espirituales, pero que revelan intenciones absolutamente mezquinas. Vamos a la Biblia. Encontramos en el capítulo número 8 del libro de los Hechos la historia de un hombre llamado Simón. Simón el mago. Si traes ahí tu Biblia, en pantalla ponemos ahí el versículo 19 y 20, pero voy a ir un poquito más atrás. Voy a ir al versículo 9. Y me tomo aquí de la versión Reina Valera, donde dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Para nosotros un mago puede ser pues alguien que hace un show, que hace un espectáculo. En estos momentos hablar acerca de un mago es hablar de un adivino, de alguien que se comunica con los muertos, de alguien que tiene poderes para curar a la gente. Era una persona muy respetada en ese momento y ellos participaban normalmente en asuntos muy serios. No era un espectáculo de entretenimiento. Regreso al texto, dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. En esos momentos, como en estos, hay muchos charlatanes, gente que dice: yo tengo este poder, cuando realmente no lo tiene. No todos son charlatanes. Cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, que los magos del faraón fueron capaces de reproducir los milagros que Dios hacía a través de Moisés. Y no eran charlatanes, utilizaban un poder demoníaco para hacerlo. En estos tiempos ocurría, y en estos tiempos, en estos ocurre. Este tipo de gente que se dedica a eso, no porque haga algo que ayuda, quiere decir que el poder es de Dios. Pueden estar utilizando el poder de las tinieblas. Otro ejemplo lo encontramos cuando Pablo está predicando y llega una divina que dice: escuchen a este hombre porque este hombre tiene el poder de Dios y todo lo que dice es cierto. Pero Pablo discierne que el espíritu con el que ella lo está haciendo es el poder del enemigo, y lo reprende y se le quita y se le arma la de Dios es grande, porque pierde el poder de adivinar. Adivinaba, pero no era de Dios, y adivinaba la verdad. Ojo, volvemos al texto. Y dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Este hombre estaba acostumbrado a hacer
el centro de atención. Este era el chico chicho de la película gacha, decían los antiguos. O sea, era aquel al que la gente iba a ver. Pero de pronto, aquí hay un cambio en la historia. Llega otro, un hombre llamado Felipe, al que la gente empieza a escuchar y no a él. Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. También creyó. Y luego no solo eso, también se bautizó y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían. Y estaba, dice, atónito, porque él sabía lo que era hacer eso con truco y ahora lo veía real. Veía el poder de Dios. Pero atención, brincamos al versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces es el momento en el que llegamos a esta escena, donde el apóstol Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Toma nota de que este Simón, este mago, este charlatán, nos dice la escritura que creyó, nos dice que se bautizó y nos dice que estaba cerca de los apóstoles, en particular de Felipe, primeramente escuchando y viendo todo lo que hacían. De tal manera que este hombre se había integrado a la iglesia. No era alguien ajeno a la iglesia. Él ahora era miembro de la iglesia. Y entonces se revela que en esa condición esta persona aún tiene un corazón dañado, un corazón con una mala motivación. Versículo 22, le dice Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La Biblia dice que si Cristo, que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Cuando Cristo liberta a una persona, se nota. Y cuando Cristo no ha libertado a una persona, se nota. No, tú formas parte de la iglesia, tú formas parte de la comunidad, pero evidentemente tú no tienes comunión con Cristo, tú no estás libre, tú sigues en prisión, tú sigues en prisión de hiel, tú sigues en prisión de amargura, tú sigues siendo un mago en tu corazón. Tú sigues siendo un mago. Tú no estás transformado, estás quizá convencido, pero no convertido. Y esto es algo que nos debe desafiar a todos nosotros. Regreso un poco en el versículo 22. Pedro le dice, arrepiéntete, a ver si quizá Dios te perdona. Pero a ver, espérate Pedro, ¿tú dudas de que Dios perdone a una persona arrepentida? No, en lo absoluto. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. No, lo que dudo es que éste se arrepienta. ¿Cuál es la duda de Pedro? No, Pedro no duda de Dios. Pedro duda de Simón el mago, porque se suponía que ya estaba arrepentido, se suponía que ya estaba convertido y evidentemente no lo está. El asunto es que las motivaciones de nuestro corazón pueden revelar inclusive una situación tan lamentable y tan preocupante como esta. ¿Qué hay acerca de cómo manejamos las posesiones? ¿Qué hay acerca de nuestro servicio a Dios? ¿Y qué hay acerca también de nuestras oraciones? Vamos a Mateo capítulo número 6, versículo 5, tomado de la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán ninguna otra recompensa más que esa.
¿Querías orar para que te oyeran otros? Ya te oyeron otros. Hasta ahí va a llegar tu oración. La oración es algo poderoso. La oración es algo impactante. No tiene límites. No tiene límites geográficos. Tú puedes orar por alguien que esté en el otro extremo del país o en el otro extremo del mundo. Tú puedes orar por algo o por alguien y esa oración Dios la puede responder mañana, o la puede responder en 10 años, o la puede responder 15 años después de que tú mueras. Tus oraciones no tienen fecha de caducidad. ¿Entiendes eso? Hay personas que hoy día están entregando su corazón a Cristo por las oraciones que hicieron sus padres, sus abuelos hace 30 años por ellos. Tus oraciones no tienen fecha de caducidad, no tienen límite geográfico. Pero atención, una oración con una mala motivación no tiene ninguna trascendencia. Fue ruido nada más. No llegó ni siquiera al techo. Tenemos que orar, sí, pero ¿con qué motivación? Puse ahí en la imagen algo que no se alcanza a ver muy bien, pero básicamente es como una familia a punto de comer, gracias por la luz, y se toman de las manos. Quizá algunos de ustedes tengan esa costumbre. En alguna ocasión estábamos en un restaurante, mi esposa, mis hijos y yo, y total que íbamos a empezar a comer. Llega la comida y entonces les digo: chicos, por favor, vamos a tomarnos de las manos para orar. Y respinga mi hijo mayor. Me dice: ¿vamos a qué? A tomarnos de las manos, hijo, para orar. ¿Y por qué? Pues para ahorita orar y que la comida... Las manos, hijo, ¿qué onda con eso? Levanta las manos, ¿no? Y él dice: ¿y por qué aquí sí en el restaurante? ¿Y por qué en la casa nunca nos agarramos las manos para orar? ¿Sí? Y en ese momento, claramente porque su pequeño comentario, en su inocencia, él era un niño todavía, puso en evidencia mi corazón. ¿Por qué quería yo que se agarrara a mi familia las manos cuando en la casa no lo hacemos? No lo hacemos, honestamente. Pues porque había otros, porque podían ver. Y podía yo justificar como algo muy espiritual, algo que ponía en claro una falla en la motivación de mi corazón. Tienes razón, hijo, discúlpame. Vamos a orar de la forma en la que habitualmente lo hacemos. ¿Por qué cambiarlo cuando hay otros? No hay ninguna razón, discúlpame. Podremos engañar a muchos, a Dios nunca. Y a la gente con la que convivimos también es complicado. Me pasó otra vez. Y esto nos habla a todos, empezando conmigo. Traíamos mi esposa y yo un asunto. No, esto es muy delicado. Y me dice de pronto mi esposa: ¿sabes que hay que orar? No, le digo, no, orar no basta, hay que clamar. O sea, mucho más que allá, mucho más que orar. Hay que orar, pero con una intención fenomenal. Total que dice: vamos a clamar. Y entonces empiezo a llorar. Oh bendito Padre Celestial, que cubres la tierra y llenas todo lugar. Y yo me daba cuenta que mi esposa no respondía a la oración. Entonces yo de pronto, así como que no queriendo, abro el ojo y está mi esposa así viéndome de frente. Me dice: ¿eso es clamar? No, perdón. No, ¿verdad? ¿Cuál es la intención detrás de nuestra oración? ¿Cuál es la intención de tu corazón detrás de tus ofrendas? Vamos a Hechos, capítulo número 5, en donde encontramos en el versículo 3 y 4, tomado de la Nueva Traducción Viviente, lo siguiente. Entonces Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Aquí hacemos una pausa y damos contexto. Bueno, resulta que la iglesia primitiva, es decir, los primeros cristianos, tenían una fe fervorosa. Ellos esperaban el retorno de Cristo ya. Y cuando digo ya, asumían que iba a ocurrir de un momento a otro. Nunca hubieran pensado que hubieran pasar años, mucho menos cientos de años o miles de años lo que ha ocurrido. Ellos creían que iban a ser testigos oculares, que iban a estar vivos pues cuando Cristo volviera. Estaban tan en esa idea que empezaron a vender sus posesiones y comenzaron a repartir ese dinero. Muchos veían eso y se quedaban impresionados, entre ellos estos dos señores, Ananías y Zafira, una pareja. Y entonces dijeron: bueno, pues vamos a vender nuestra propiedad, vamos a cobrar el dinero,
pero demos solo una parte. Todos están dando todo, nosotros demos nada más un piquito y digamos que dimos todo para estar haciendo lo que está haciendo la mayoría. Pero a Dios no lo puedes engañar. Y Dios revela la situación, y esto es justamente lo que Pedro le está reclamando. Y dice, la decisión de vender o no la propiedad era tuya, no estaban obligados a venderlo. Eso lo hace la gente porque quiere. Si ustedes no querían dar el dinero, no lo den. Si no querían vender, no tenían que vender. Pero si quieren vender y si quieren dar un pequeño pedazo, pues eso digan, no digan que dieron todo. Ese es el reclamo. Dios no necesita nuestro dinero, ni un peso. Él es dueño de todo. Él habla y las cosas ocurren. Dios no busca tu dinero, ni el mío. Dios busca nuestra generosidad. Porque nuestra generosidad revela la condición de nuestro corazón. Cuando somos generosos y somos desprendidos, le estamos comunicando a Dios: mi confianza no está puesta en esto, está puesta en ti. Esto se puede ir, pero tu poder nunca me abandona. Cuando nosotros soltamos lo que tenemos, lo que poseemos, demostramos que de veras lo tenemos, y eso no nos tiene a nosotros. Y demostramos sobre todo que nuestra confianza está en que Él es nuestro proveedor. Un hermano soltaba un billete, abría su cartera y pasaba la charola, y él alcanza a ver así ese peinadito con limón que conocemos de Benito Juárez, y ya suelta el billete asumiendo que es uno de 20, y casi se despedía de él cuando de pronto, ándate pues, era el Benito Juárez de 500. Y se pone nervioso el hermano y dice: no, es que yo quería dar 20. Total que espera que termine toda la colecta, y alcanza el hermano y le dice: hermano, discúlpeme, ha habido un error. Yo pretendí dar 20 pesos, pero se me fue por accidente un billete de 500. Dice el hermano: no se preocupe, hermano, no hay ningún problema. El de 500 se queda, pero Dios se lo toma como de a 20. Usted no se preocupe, no, esto es broma, no crean. Nuestras ofrendas revelan en dónde está nuestro corazón. Pero no solo nuestras ofrendas, también las palabras que decimos. Ve lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras. Son palabras de Jesús, no son las más tiernas, por cierto. ¿Pero por qué? Dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí lo que te quiero preguntar es: ¿qué dices? ¿Qué palabras dices cuando estás bajo presión? Cuando estás en un momento de mucha tensión, cuando las cosas no se te han dado, cuando todo parece ser adverso y en contra. Hay personas que ofenden a sus seres queridos, a su cónyuge, a sus hijos, a los compañeros de trabajo, a sus empleados, a sus compañeros en la escuela, y luego se excusan. Luego piden una disculpa y dicen: no, discúlpame, lo que pasa es que dije eso porque estaba enojado. ¿Has escuchado eso? Y quizá lo has dicho. Desengáñate. Si tú eres capaz de decir las peores insensateces cuando estás enojado, no lo dijiste porque estabas enojado. Lo dijiste cuando estabas enojado. Lo dijiste porque lo tienes en el corazón. Estaba un hermano en una iglesia haciendo un trabajo de carpintería, cuando por error se da un martillazo en el dedo y le sale un palabrón de esos locochones. Todos los demás que estaban ahí se quedan así como impactados. Le dice: hermano. Y el hermano dice: aleluya, gloria a Dios. Dice: acaba de salir la última, dice, la que quedaba ahí en el costal. No, de la abundancia del corazón habla la boca. Y quizá hoy es el día en que muchos pueden y deben reconocer: mis labios ponen en evidencia que en mi corazón hay cosas que no debería de haber. Hoy es el día de pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, cambia mi corazón para que puedan cambiar mis palabras. Nuestras palabras nos ponen en evidencia, y también a veces inclusive la fe
que defendemos. Vean lo que dice Tito capítulo 3 versículo 9. Un versículo que a mí me habló hace mucho tiempo, hace algunos años, y que ha sido un antes y un después en mi vida cuando me topé con esto. Dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son ¿qué? Vanas y sin provecho. Básicamente lo que está diciendo Pablo es: las discusiones acerca de la ley no sirven para nada. Pero espérate, pudo haber dicho Tito. ¿Cómo? O sea, a ver, Pablo, explícate por qué tú te metes a las sinagogas y debates con los judíos acerca de la ley. Y has convencido a muchos. ¿Por qué aquí me estás diciendo que yo no lo haga si tú lo haces? Pablo era un apologista. Apologista es una palabra que suena rara y viene de un concepto dentro de la teología que se llama o que se conoce como apologética, y es la defensa de la fe. Hombres como Pablo han sido el instrumento que Dios ha utilizado para traer a la luz verdades en contra de cosas que están mal. Sin embargo, Pablo debatía, Pablo confrontaba la mentira con un corazón sincero y apasionado porque los otros salieran del error y conocieran la verdad. Romanos capítulo número 10 versículos 1 y 2 dice: hermanos, esto es Pablo diciendo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjate los elementos. Dice: el anhelo de mi corazón, el deseo más grande que yo tengo es que se salven. El anhelo. Mi oración, no solamente anhelo, yo quiero que los demás se salven, sino que además oraba por ellos. Y mi oración a Dios por Israel. ¿Quién es Israel? Su pueblo. Este es su nombre, es un israelita este Pablo. Dice: es para salvación. Y ojo con lo que viene: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme ciencia. Básicamente, ustedes buscan a Dios de la forma equivocada. No es correcto, están mal. ¿Por qué lo hacía? Porque anhelaba que se salvaran. ¿Y qué hacía? Oraba por ellos. He visto en fechas recientes, quizá tenga mucho, pero yo no lo había encontrado, gente que está yendo a las redes sociales a debatir. Cristiano contra ateo. ¿Han visto eso? Cristiano contra no sé qué. Y de pronto cristiano de un tipo contra cristiano de otro tipo. Y empiezan a debatir. Y debemos de preguntarnos: ¿y cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación detrás de ese debate? ¿Que se salven? ¿Que conozcan? Yo no lo sé, cada quien lo sabrá. Pero de veras, cuando estás en ese debate, estás debatiendo con alguien por quien has orado, por quien has entregado el alma y el corazón, y decir: Señor, por favor, que esta persona te conozca. Y llega ese momento en donde Dios te utiliza como el instrumento para abrirle los ojos, o ese debate es para demostrar que están muy mal y que tú estás muy bien. Que ellos creen en el error cuando tú crees la pura verdad. El apóstol Pablo llegó a comprender que él había sido el instrumento que Dios había utilizado para traer muchísimas revelaciones. Y dice: a causa de esas revelaciones Dios me ha traído un aguijón en la carne. Se ha discutido por milenios qué significa eso, pero en sí significa algo incómodo, algo malo. ¿Sería una enfermedad? ¿Sería esto? No sabemos. Lo que sí sabemos era que además de ser algo incómodo y molesto, era algo evidente. Y dice: para que a causa de las muchas revelaciones yo no me sienta demasiado orgulloso. Quizá algunas de las tragedias por las que tú y yo hemos vivido simplemente son recordatorios, mensajes de amor de Dios donde dice: hijito, que no se te suban los humos, tú dependes de mí. Si conocemos la verdad es por el amor y la misericordia de Dios. No somos más inteligentes que nadie, no somos más capaces de nadie, somos dignos igualito del infierno que todos los demás. Es por su gracia, es por su amor y es para su gloria. Amén. Ver
lo que dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y con respeto. 3 características. La primera es, si alguien les pregunta. El que yo conozca la verdad no me debe llevar a utilizar la verdad para atacar. Ustedes mal, ustedes enfermos, ustedes locos. No, espérame. Si alguien les pregunta, Dios inquieta los corazones de las personas, y cuando las personas están inquietas, en ese momento es nuestro momento. No es lo mismo atacar que responder. Número 1. Número 2, debo de estar preparado. No es lo que en ese momento se me ocurra. Tú debes de hacer de la palabra, del estudio, de la lectura, de la meditación de la palabra una constante, porque en este momento te estás preparando para donde Dios te pondrá, en ese escenario. Y la tercera cosa, con humildad y con respeto, nunca con soberbia. Quiero concluir con la historia de 2 hombres bíblicos, los conocemos, los 2 llenos de virtudes, pero también llenos de errores, a los cuales Dios distinguió precisamente por lo que había en su corazón. Y son Saúl y David. Hechos capítulo 13, en los versos 21 al 23 nos dice la escritura: luego pidieron rey, se refiere al pueblo de Israel, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y luego dice: quitado les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón. David estuvo absolutamente lejos de ser un hombre perfecto. Al igual que Saúl, cometió terribles cosas, pero hubo una enorme diferencia en la vida de ellos. Dice Primera de Crónicas capítulo 10 versículos 13 y 14 acerca del final de la vida de Saúl. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Qué hizo Saúl cuando se equivocó? Se justificó. Dios le pidió muchas cosas, y cuando no las hacía, no pedía perdón, no reconocía su falta. En alguna ocasión le dijo: ve y extermina a toda esa nación. Y llega el profeta Samuel con Saúl, y le dice: ¿hiciste lo que debías? Y él dice: lo hice. Cuando de pronto empieza a escucharse un sonido de animales. Dice: ¿y qué son esos animales? Se suponía que tenías que exterminar todo. Lo que pasa es que esos animales los vamos a usar para la ofrenda a Jehová. Siempre justificándose, siempre mintiendo, siempre haciendo su voluntad por encima de la de Dios. ¿Cuántos de nosotros no caemos en lo mismo? Sí, pero no es por lo que ustedes están pensando, es para el Señor. En cambio, David, un hombre que cometió adulterio, un asesino, un hombre que mintió, un hombre que se equivocó terriblemente con sus hijos, murió. Y dice Primera de Crónicas 29-28, y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. ¿Por qué un hombre tan errado, tan equivocado? Porque era un hombre que reconocía cuando fallaba, se humillaba. Un hombre que Dios utilizó para traernos a nuestro Salvador, el cual Jesús es llamado el renuevo de David, es un descendiente directo de David. ¿Hasta dónde Dios puede usar nuestras vidas, por más imperfectas, por más
absurdas. Cuando tenemos un corazón recto delante de Dios, no hay límite. No hay límite. Y entonces concluyo con esto. Jeremías 17 nos recuerda, hoy y siempre debe de hacerlo, que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? La respuesta es Dios. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Comenzamos con una pregunta y concluimos con ella: ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Finalmente, ¿quién lo sabe? Dios lo sabe. Hoy es un buen día para presentar nuestros corazones delante de Dios y decir: Señor, quita cualquier intención que no haya nacido de tu corazón. Líbrame de ellas, porque mi corazón es perverso. En nada soy mejor que nadie. Necesito de ti. Nos ponemos de pie, por favor. Señor bendito, muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso, por este momento en el que juntos, Señor, te honramos, te adoramos, Señor, como tu cuerpo, como la iglesia que somos, como una familia, tu familia. Gracias, Señor, por recordarnos hoy a través de tu palabra que necesitamos permanentemente de ti, Señor, de tu amor, de tu cuidado y de tu misericordia. Perdónanos, Señor, por todas las cosas que albergamos en nuestra alma que no vienen de ti. Perdónanos, Señor, y límpianos de ellas. En esta hora, Señor, tú pon en mis hermanos, en mí, Señor, y en cada uno de los que aquí estamos, la convicción de pedirte perdón a ti y quizá pedirle perdón a alguien a quien hemos ofendido, con palabras o sin ellas, poniendo en evidencia, Señor, que estamos equivocados. Y restaura, Señor, nuestra relación contigo, Señor, y con cada uno de aquellos, Señor, con los que convivimos día tras día. Y que tu nombre sea glorificado, Dios, en el proceso, para la gloria y para la honra, Señor, de Jesucristo, Señor nuestro, Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por este tiempo que pudimos conectarnos. Te invitamos a que te suscribas a este canal en YouTube y que también puedas participar en las reuniones presenciales que tenemos los domingos. Toda la información la encuentras en la página. Nos vemos en la siguiente transmisión y Dios te bendiga.